Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, doctor Nava Palacios, por la invitación para estar con ustedes. Y yo les voy a presentar una serie de reflexiones más generales. No voy a enfocar una planta sagrada en particular, sino a partir de mucho pensar en este problema y de algunas experiencias. Por ejemplo, hace 25 años se planteó en un primer Congreso Nacional de Médicos Tradicionales justamente el problema de la utilización de plantas sagradas psicotrópicas, y salieron algunas regulaciones interesantes que podrían anticipar lo que estamos planteando ahora. Permisos específicos, autorizaciones específicas para utilizarlas en ciertos contextos. Pero bueno, vayamos a más generalidades. Una primera cosa que el diputado Nava Palacios mencionaba al principio: tenemos plantas sagradas como medicinas y medicinas como plantas sagradas. Esto es un hecho real, pero que valía la pena tamizarlo justamente para darle una dimensión más fuerte, más intensa. Todas las plantas sagradas tienen efectos medicinales. No todas las plantas y elementos medicinales pueden llegar a ser considerados como elementos sagrados. Esto es un punto importante. ¿Qué quiero decir? Que en el fondo, plantas y elementos sagrados pueden ser más difíciles de establecer en una legislación que está inmiscuida en un ambiente multicultural y que quisiéramos que se fuera convirtiendo cada vez más en intercultural. Es decir, el diálogo que se está planteando aquí, yo pienso que es justamente lo que nos puede llevar a entender mejor la mentalidad de otras personas que no tienen toda la misma cultura que nosotros, como se da generalmente entre vecinos muy cercanos, no dijéramos muy lejanos, en donde hay similitudes y diferencias, hay acuerdos y hay desacuerdos. Entonces, fundamental platicarlos. Entonces, me voy a centrar sobre todo no a plantas medicinales, sino a plantas sagradas. Y aquí tendríamos otra vez una división. Se mencionaba hace un momento legalización del uso de la marihuana como medicamento. La marihuana ha sido planta sagrada en algunos lugares y en algunos momentos de la historia. Ha sido medicamento en muchos más momentos y más lugares. Ya dividimos. El uso medicamentoso se legaliza. Todavía no sabemos bien cuáles son los efectos medicinales de la marihuana. Y fíjense, estoy hablando de planta porque aquí hay otro problema muy particular. No es lo mismo una planta, no es lo mismo una sustancia de origen animal o mineral que sus principios activos. Ya se mencionó hace un momento, esto es importantísimo. Lo primero que tendríamos, decía hace un momento Mauricio, el peyote con sus más de 40 alcaloides. Hay un grupo de Chicago que está planteando que ya pasan de los 90. Y el problema no es que sean 40 o 90 alcaloides, sino que hacen todos juntos. Y no pensemos en alcaloides, sino pensemos en ácidos, pensemos en toda una gama de sustancias, y en toda una gama de sustancias que están interactuando entre sí y que finalmente van a interactuar todas ellas con quien las consume. Entonces, eso es un universo inmenso de investigación. Problema se planteó hace ya casi 40 años en IMEPLAM. ¿Estudiamos principios activos? Sí. Y los farmacólogos van a estar muy contentos. Lo seguimos haciendo. ¿Pero ahí se acaba el asunto? No, ahí comienza el asunto. Si tenemos todos separados, ¿qué sucede cuando los juntamos? ¿Qué sucede cuando los junta una planta, que es un organismo que tiene toda una industria en su interior, que tiene enzimas de regulación, que a veces un principio activo que puede ser terriblemente tóxico solo es perfectamente utilizable con un rango amplio de seguridad cuando se utiliza el extracto acuoso o el extracto alcohólico de la planta? Entonces, es otro mundo importantísimo de estudiar y de analizar. Entonces, ¿qué tenemos? Posibles usos medicinales de plantas que en nuestras culturas
originarias, y digo nuestras así 3 veces subrayado porque son de todos los mexicanos, y merecen el apoyo, el respeto y el cuidado por parte de todos los mexicanos, independientemente de si pertenecemos a una etnia o otra etnia o lo que sea. Responsabilidad central, el cuidado y el entender qué es lo que hacen. En términos medicinales nos falta investigar muchísimo, como ya lo apunté. Pero tenemos el otro aspecto. Todos estos elementos, me voy a limitar a plantas, se vuelven sagradas porque tienen efectos sobre la mente. No son efectos físicos exclusivamente. Y aquí tendríamos que pensar en otro aspecto importantísimo. Los seres humanos no somos máquinas perfectamente ensambladas ni imperfectamente ensambladas. Tenemos un problema horrible, un buen día empezamos a pensar. Segundo problema horrible, utilizamos el pensamiento para conocer. Y un buen día los dioses prehispánicos les dijeron a los primeros humanos: oigan, ya se pasaron de su medida, están conociendo demasiado. Si siguen conociendo demasiado nos van a ganar. Aquí tenemos otra vez un problema de estructuras de poder. ¿Qué hacemos? Los primeros humanos contestaron: preferimos la mortalidad que dejar de conocer. Renunciamos a la inmortalidad, y esto es otra situación mexicana muy antigua, por conocer. Las tintas del negro y el rojo de los viejos códices prehispánicos. ¿Conocer qué? Conocer el mundo en el que vivimos, conocernos a nosotros mismos, platicar con los dioses, como le dijeron sus informantes a Sagún. Nuestros antepasados, los toltecas, sí platicaban con los dioses. Y aquí está el punto clave. Las plantas sagradas, un punto central de su empleo es poder platicar con los dioses. ¿Con cuáles? Con los de cada quien. Si estuviera Sócrates aquí, a lo mejor diría: sí, con mi daimon interior, cosa que le costó muchos problemas en Grecia. Pero debo de platicar con él. ¿Esto qué significa? Acceso a una vida de una calidad más amplia, más satisfactoria, más plena. Búsqueda, yo pienso, muy legítima de todos los seres humanos. Ahora, en este contexto, estoy recordando ahora, hace mucho, ya va a ser casi 40 años, llegando allá delante de Real de 14, terrenos de Mauricio, con Ramón Silva Medina, yo le preguntaba inocentemente: oye, ¿y por dónde está Viricuta? Dice: espérate tantito, la puerta va a salir en donde deba de salir. Aquí tenemos otro punto importantísimo. Planta sagrada significa la posibilidad de conversión, no de un pedacito, sino del universo en espacios sagrados. Y este es otro punto central. Utilización de plantas sagradas para definir, defender, preservar espacios sagrados. Y estos espacios sagrados vuelven al significado como aquellos que somos descendientes de los que un día renunciaron a la inmortalidad, seguimos pretendiendo tener un pedacito de ella en un diálogo con los dioses. ¿Cuántas plantas sagradas tenemos en México? Mencionamos las más conocidas: el peyote, conocido más tradicionalmente, puesto de moda por Lumholtz a principios del siglo XX y después muy estudiado por muchos investigadores. Los Teonanácat, los hongos alucinógenos, que a lo mejor si no aparece Gordon Wasson un día por allá por Oaxaca, no los conoceríamos tanto como los conocemos. Pero tenemos así, simplemente con una probadita de los antiguos códices del siglo XVI, cerca de 90 plantas con efectos psicotrópicos importantes. Algunas plantas que crecen aquí en los praditos, aquí en las macetas que hay en el centro, plantas que crecen cuando empieza a llover y que nadie sabe qué son, y pueden ser plantas sagradas para alguien que las sepa reconocer. Hay bastantes.
Si salimos tantito del centro de la ciudad, jardines o prados más grandes, tenemos otras muchas. Enredaderas de todos tipos, el ololiuqui, una plantita rastrera que también crece en todos lados, y podíamos multiplicarlas, pues, les digo, hasta cerca de 90 tengo bien identificadas, casi todas identificadas botánicamente. Y aquí tenemos otro campo de estudio maravilloso, antropológico, para quienes fueron, han sido y o siguen siendo plantas sagradas. Y segundo, ¿qué podemos hacer hacia el futuro? Entonces, para no abusar del tiempo, ¿qué propondría yo? La parte de un camino hacia una legislación congruente, coherente, esencialmente mexicana de estos aspectos es fundamental. Investigación científica, con las comillas que significa ciencia, en términos farmacológicos, pero no de aislamiento, sino de aislamiento y volver a conjuntar. A lo mejor tendríamos que volver a criterios prefarmacológicos de farmacognosia que vienen del siglo XIX si queremos seguir en el campo de la ciencia. O tendríamos que pasar de ciencia a conocimiento, que es un aspecto más amplio y para mí todavía mucho más importante que la ciencia, y conste que estoy en el terreno de la ciencia. Conocimiento que nos permita acceder a otros niveles de comprensión de la naturaleza y de nuestra interacción con la naturaleza. En este sentido, plantas sagradas insertas en criterios religiosos. Yo pienso que ahí no habría mucho que discutir, cae por su propio peso. Pero también plantas sagradas insertas en criterios de desarrollo personal, llámese colectivo, llámese individual. Aquí el terreno de lo colectivo es el que puede ser más complicado en términos de legislación. Hemos visto o hemos oído hace unos momentos que lo individual va logrando caminos de una forma más sencilla. Pero también lo individual sin lo colectivo no tiene sentido. Se vuelve un discurso que no tiene interlocutor. Y discurso sin interlocutor es solipsista. No tiene sentido. Entonces, rescate cultural y rescate filosófico de qué estamos pensando en el siglo XXI, los seres humanos, que queremos ser en lo individual en los próximos años. Algunos que ya nos convencieron, algunos amigos, un amigo mío, biólogo importante, Luc Montagnier, me dijo un día: mira, ya encontré que los telómeros aguantan hasta 125 años. Yo no me puse a investigar si era cierto, mejor se lo creí y empecé a hacer proyectos para hasta mis 125 años, por lo pronto, ¿no? Y si mientras descubrimos algo más, pues ampliamos el plazo. Pero también podríamos ir, con un poco de paciencia, podríamos apostar algunas cosas como, pues, ¿cuándo va a empezar a encogerse el Big Bang? Si tienen ustedes paciencia, nos esperamos y podríamos usar muchísimas plantas sagradas para esperar adecuadamente ese momento. Hablaríamos ya en eras, ¿verdad? Eras geológicas. Pero bueno, esto es un juego. Pero ya en serio, ¿qué necesitamos entonces? Plantearnos cuál es una cultura mexicana con raíces multiculturales que tenemos que convertir en inter y transculturales, que tenemos que cuidar que nuestro zapatito con un cacle y una bota del otro lado funcionen adecuadamente y nos permitan pensar qué es lo que queremos, cómo definimos nuestra esencia nacional en cierto sentido y qué papel tiene lo religioso, lo psicológico, lo espiritual, lo científico, lo antropológico, el conocimiento, en síntesis, en esto. Y sobre todo, punto central, ¿para qué nos pueden ayudar la maravillosa cantidad de plantas sagradas de las que disponemos? Cuidando, todo fármaco es medicamento y veneno.
cuidando de que no sean veneno para nosotros. Muchas gracias.